Antes de empezar con el video, nos gustaría mandar un saludo a Flor Jazmín, Naivi y Leticia por el 5 de diciembre, a Aime Esperanza por el pasado 18 de noviembre y a Vanessa Quintana por el 22 de noviembre. Muchas felicidades. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten del siguiente video. Cuando dos villanos se encuentran. It's a dance with the devil, a spin in the dark, a sly little gamble, a dangerous spark. Capítulo 7. Mi amado Lionel. A step too close. What else could I do? Atalante nunca había bebido alcohol antes. La verdadera razón no era por un fuerte sentido de legalidad, más bien era porque odiaba perder la claridad, justo como ahora, cuando su boca no dejaba de decir cosas absurdas. Ya eres alguien especial para mí, quiero decir, de alguna manera. Al fin y al cabo, conocemos los secretos del otro y estamos casados, así que sería extraño decir que no somos especiales. ¿Eso es todo? ¿Necesitaba explicar más? También dijiste que te gustaba. Sí, es cierto. Después de su apasionado beso en la feria, eventualmente Lionel volvió a hacerle su pregunta habitual. ¿Se había enamorado un poco más de él ese día? Y la respuesta de Atalante había sido, solo un poco. Pero incluso solo un poco ya era una buena noticia para Lionel Bianc. Y le gustaba tanto esa sensación que solo miraba en silencio sus ojos en lugar de contrarrestar sus palabras. Y justo cuando Atalante pensó que sus ojos azules parecían florecer por completo, levantó su copa entre los dos bloqueando los labios de Lionel con su vaso. Algo que fue insuficiente para detenerlo, ya que pronto él le quitó la copa y se inclinó lentamente susurrando. Tomaré prestado el poder del alcohol para acercarme un poco más a ti, cariño. ¿Y dónde más podrías encontrar un intento tan honesto de seducción? ¿O estaría borracho también? Pero el rostro de Lionel seguía tan sereno como siempre. No parecía alguien intoxicado por el alcohol ni por nada más. ¿Qué pensamiento tan tonto tienes? Recuerda que siempre voy armada a su gracia. Lo sé. Esta noche tienes un revólver enfundado en el muslo izquierdo y una daga en la manga. No habrás olvidado tu promesa de pensar en mí antes de usar tus armas, ¿verdad? Por supuesto, no es que haya tenido mucho motivo para usarlas tampoco, refunfuñó ella. Y hubo un tiempo en que estaba desesperada por apretar el gatillo después de que él le quitara las armas. Ahora, a menudo se le olvidaba que incluso las llevaba. La razón era obvia. Había encontrado algo que la cautivaba mucho más que las armas. Sus labios hormiguearon como si el vino siguiera avivando sus emociones, instándola a pronunciar las palabras que retuvo. Si confesara mis verdaderos sentimientos ahora, ¿qué expresión pondría Lionel? Y aunque Atalante podía imaginar su reacción, imaginarlo claramente le resultaba difícil. Pero una cosa era segura, cuando despejara su mente, se odiaría más que ahora. Debo admitir que me ha parecido un poco curioso lo mucho que adoras tus armas. ¿Por qué te gustan tanto? Preguntó él sacándola de sus pensamientos y sin dudarlo Atalante respondió a su pregunta. Para ella era algo natural. No sabía por qué se sentía tan eufórica, pero aún así habló con mucha confianza. No era especialmente inteligente. No poseía ni una habilidad particular ni una lengua aguda. Añádele a eso una personalidad retorcida. Lo único que se me daba bien era hacer daño a los demás. ¿No es gracioso? Así fue como sobreviví, matando, robando y pisoteando a otros. Atalante habló más de lo habitual esa noche. Quizá por la creciente influencia del alcohol o quizá por la forma en que Lionel escuchaba tan atentamente con una expresión indescifrable. Y que ella recordara, Atalante no tenía padres, pero sí tenía personas a las que consideraba familia. Además, fue su única figura paterna y Sísifo, fue lo más parecido a tener un hermano o quizás una mascota. Y no, su familia no fue precisamente ordinaria, pero se llevaban bastante bien. Y aunque no era una casa llena de risas, al menos nadie lloraba nunca, así que eso era suficiente. Y en algún punto de sus vidas, Sísifo comenzó a anunciar sus ambiciones con determinación, instando a menudo a Atalante a irse de casa con él. En ese entonces, ella era mucho más introvertida que ahora. Cuando me una a un grupo de mercenarios y ahorre suficiente dinero, voy a comprar una casa cerca de la capital. Una casa grande de 3 pisos de altura con un jardín, le contó Sísifo una vez, pero Atalante lo miró poco impresionada por sus ambiciosos planes futuros. Quiero vivir allí contigo, Atalante. Sísifo, aún mirando a su alrededor con cautela, siguió hablando. Sus orejas se pusieron rojas como confesando algo embarazoso. Sin embargo, Atalante no encontró sus palabras nada fuera de lo normal. Para ella, ellos eran familia. Por lo tanto, era natural vivir juntos. Pero para Sísifo era distinto. Y antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, él
soltó un suspiro frustrado y habló primero. Quiero decir que quiero vivir solo contigo. No obstante, antes de que él pudiera terminar la frase, Atemas lo interrumpió llamándolo un mocoso insolente y no satisfecho con su reprimenda, le dio con su bastón en la cabeza. Albergar esos pensamientos hacia alguien a quien ves como una hermana. Eres un bribón. Sísifo le lanzó una mirada resentida a Atemas. Atalante, por otro lado, estaba desconcertada, mientras alternaba la mirada entre los dos. Era muy pequeña para entenderlo entonces, y solo creía que este ciclo familiar solo seguiría repitiéndose, pero no fue así. Horas más tarde, esa misma noche, el asiento reservado para Sísifo seguía vacío. Pese a lo tarde que era, los gritos que venían de afuera tenían un tono demasiado aciago, lo que solo aumentaba su inquietud. A pesar de sus grandes discursos sobre fortalecer el imperio conquistando o subyugando naciones vecinas, la guerra iniciada por los nobles terminaba matando a los plebeyos 2 veces más. Cuando los enfrentamientos estallaban dentro del imperio, los nobles siempre dirigían a sus enemigos hacia los barrios marginales, como si no importara cuántas veces arrasaran un lugar que ya estaba hecho pedazos. Peor aún, reclutaban a niños plebeyos sin ningún criterio, y a veces elegían a los más pequeños y no precisamente para convertirlos en soldados. Esos malditos nobles. Atemas escupió la maldición entre dientes, sus palabras afiladas y claras a pesar del creciente ruido de la batalla exterior. ¿Irás a buscar a Sisi? Sí, pero tú te vas a quedar aquí. Es peligroso allá afuera. Atemas despeinó el cabello rojo de Atalante sin cuidado, con una leve sonrisa mientras se levantaba. Él había sido un mercenario famoso, pero tras perder una pierna sus días de gloria habían quedado atrás. Aún así, más vale el diablo por viejo que por diablo, dicen. Atalante, saber cómo estar protegido es tan importante como saber proteger. Así nunca estarás sola. La joven Atalante no entendía lo que significaba la soledad, pero justo cuando iba a preguntar, un golpe repentino llegó a la puerta y rápidamente Atemas la empujó para que se escondiera en el contenedor de comida. No salgas hasta que te lo diga, ¿me oyes? Quien quiera que sea, parece que quiere jugar al escondite con nosotros. ¿También te esconderás? Por supuesto, me quedaré cerca de la puerta y si alguien intenta entrar, me aseguraré de que se arrepienta. Atemas se rió suavemente y Atalante le respondió igual, sin imaginar que esa sería la última sonrisa que compartirían. ¿Cuánto tiempo estuvo escondida allí dentro? ¿1 hora? Quizás 2. Pero cuando se dio cuenta, Atalante se había quedado dormida porque cuando despertó todo estaba en silencio y todo se sentía muy mal. Atemas estaba tumbado delante de la puerta sangrando abundantemente. Y sí, era difícil creer que hubiera estado compartiendo viejos recuerdos con nostalgia. Normalmente nunca escuchaba lo que Atemas decía, pero ese día en particular por alguna razón obedecí y me quedé dentro del contenedor. Incluso cuando oía ruidos ocasionales, no pensaba en mirar y me quedé allí como una tonta. Su voz se desvaneció mientras bajaba lentamente la cabeza impotente. Aún así creo que tuve suerte. Sus labios se curvaron en una leve y amarga sonrisa, porque pude escuchar las últimas palabras de mi padre. ¿Sus últimas palabras? Por primera vez desde que ella había empezado a contar su historia, Lionel habló y Atalante se rió suavemente mientras extendía la mano y la apoyaba suavemente en el rostro de Lionel, imitando a Atemas aquel día. Debes convertirte en una buena niña, Atalante. Una pequeña lágrima rodó por su mejilla, pero eso no impidió que ella continuara hablando. Aquel día fue la primera vez que maté a alguien, o no, probablemente fueron varias personas. Simplemente seguí el olor de la sangre y abatí a cualquiera que tuviera un arma, uno tras otro. Atalante sonrió a pesar de su rostro surcado por lágrimas. Parece que ser una buena niña nunca fue una opción para mí, y por un momento ella se preguntó qué expresión tendría Lionel, pero su visión borrosa le impedía ver con claridad. Entonces algo frío y firme presionó contra su frente, refrescando el calor sofocante que la había consumido. Apoyando la frente contra el pecho de Lionel, Atalante respiró hondo y siguió relatando. Después de perder nuestro hogar, Sísifo y yo nos unimos a una banda, el mismo que te mencioné antes, el que me dijo la espalda marcada. Y más tarde Sísifo me dijo que los que vinieron a nuestra casa ese día eran nobles con armaduras finas y su objetivo era yo. Atalante se mordió el labio inferior en vez de explicar más. Solo había unas pocas razones por las que los nobles buscaban a una chica con rasgos llamativos de los barrios marginales, especialmente en tiempos de guerra. Sísifo lo había visto todo, viéndolos llamar a la puerta y matar a Atemas, dijo ella bajito, y en vez de hablar, Lionel le acarició suavemente el cabello. Su toque calmó parte de
de la ira que ardía dentro de ella hacia los nobles que mataron a su padre, hacia Sísifo, hacia el mundo entero. Lo que quedó tras el fuego fue ceniza y un arrepentimiento vacío y sin sentido. Sísifo y yo hablábamos demasiado, pero al final no pudimos hacer nada para proteger a nuestro padre. Por favor, no digas eso. Entonces, ¿qué debería decir? ¿Que no pudimos evitarlo? La mano de Lionel se detuvo ante su amarga réplica. No, pero si dices eso, entonces... Su voz, cargada de emoción, quedó inconclusa. Atalante no insistió más. Solo sentía su pecho subir y bajar bajo su mejilla. Lionel exhaló profundamente y apoyó la frente en su hombro como si volcara toda su fuerza restante. Parecía un gesto menos para consolarla y más para estabilizarse a sí mismo. Cuando ese extraño temblor finalmente cesó, su voz áspera salió de sus labios. Atalante, puede que no pudieras proteger a tu padre adoptivo, pero... Tras tragar saliva, Lionel confesó sus propios pecados contra su cuello. Pero yo cometí algo mucho peor. El cuerpo de Atalante se tensó visiblemente, sorprendida por sus palabras inesperadas. El incendio que ocurrió en el castillo del Gran Duque no fue causado desde fuera, sino provocado deliberadamente desde dentro. El festival de la cosecha tuvo lugar ese día, así que solo unos pocos sirvientes permanecían en el castillo mientras los demás celebraban. Atalante no quería oír más. Su lengua humedeció sus labios resecos y lo miró con ojos temblorosos. Entonces, tú... Lionel logró esbozar una sonrisa forzada, pero las palabras que pronunció no encajaban con su aspecto angelical. Sí, los maté a todos, a cada uno de ellos. ¿Por qué?, preguntó ella en un susurro. Si dijera que no tenía elección, ¿me creerías? Atalante no pudo responder de inmediato. La idea de que las circunstancias pudieran obligar a alguien a matar a tantas personas y prender fuego a su propia casa era inimaginable, y al verla luchar por responder, la leve sonrisa de Lionel se profundizó, aunque sus ojos azules brillaban con angustia. No tienes que esforzarte por entenderlo. Cualquiera que fuera la razón, realmente no importa. Los villanos no necesitan motivos especiales para cometer actos malvados. Solo serían excusas convenientes. Sus palabras, teñidas de locura, le recorrieron la espalda con un escalofrío. Los rumores sobre el incendio del castillo de Vian surgieron en su mente, historias de que él había quemado el castillo solo para asegurar su herencia más rápido. Si esas historias fueran ciertas, Lionel era realmente aterrador y repulsivo. Sin embargo, por alguna razón, Atalante no podía temerle ni despreciarle. Aún recordaba la expresión en su rostro cuando le habló de sus padres. No podía decir que conociera bien a Lionel, todavía no. Y eso era natural, puesto que solo habían pasado 2 temporadas juntos y eran demasiado diferentes para entenderse fácilmente. Pero aún así, una cosa era segura: quería conocerlo más. Atalante solía temer conocer profundamente a alguien, tenía miedo de descubrir los defectos de los demás y aún más exponer los suyos. Mantener una distancia siempre había sido lo más seguro y fácil, pero Lionel no quería ser así con él. Quería cruzar la línea cuidadosamente trazada, abrazarlo y preguntarle cara a cara qué clase de persona era. No tenía miedo de descubrir los secretos más oscuros del otro, aunque eso significara hacerse daño. Todavía quería conocerlo mejor, al hombre que cometió el mal sin pestañear, pero que aún lloró los nombres de quienes perdió durante sus pesadillas. Al hombre lo suficientemente astuto como para ser engañado y también para engañar. Y admitirlo la abrumó con emociones que había intentado reprimir con tanto esfuerzo. Fue entonces cuando se dio cuenta. Sus sentimientos se habían vuelto demasiado fuertes para preguntar por qué, y ya no se trataba de la magia del alcohol. No pongas esa cara. Quería ser alguien bueno para tus ojos, pero como dijiste, dejé de ser una buena persona hace mucho tiempo. La sonrisa autocrítica de Lionel pareció marcar el final mientras se levantaba lentamente de su asiento. Un intento fallido de adentrarse en los mundos del otro los había traído hasta allí. Su espalda alejándose lo confirmó, y superpuesta a esa imagen estaba el recuerdo de la última visión que ella vio de Atemas. Y no, ella no era el verdadero amor de Lionel, quizás nunca podría serlo, pero aunque sabía que no era digna, aún quería aferrarse a él. Hasta el día de hoy todavía se arrepentía de haber dejado a Atemas aquel día, y aunque eso significara ser egoísta, no podía cometer el mismo error otra vez. Yo también quiero ser una buena persona a tus ojos, pero sé que no puedo serlo, así que solo esta vez haré lo que quiero. Y esa simple conclusión le dio el valor para llamarlo. No puedo decir que te entiendo del todo. Al fin y al cabo somos personas completamente diferentes, y cuanto más te conozco, más me doy cuenta de lo diferente que somos. La expresión
expresión de Lionel cambió a una de duda teñida de tristeza. Era una reacción esperada a sus palabras que trazaban límites. Pero yo no soy menos villana que tú. No tengo derecho a condenar los agravios que has cometido. Esa culpa es tuya para cargar el resto de tu vida y no puedo aligerar esa carga por ti ni soportarla en tu lugar. Esa también era una verdad que ella había llegado a comprender sobre sí misma. La culpa aplastante con la que vivía cada día era solo suya, una consecuencia inevitable de sus acciones. Pero ya no quería añadir más impurezas a sus sentimientos. Si te digo que quiero escuchar más de tu historia sobre cómo dejaste de ser un buen chico hace mucho tiempo, dirás que perdí la cabeza. El corazón de Atalante bailaba a un ritmo descontrolado, pero ya no había vuelta atrás. Lo que quiero decir es que quiero saberlo todo de ti, Lionel Bianc. Y en este punto, las mejillas de Atalante ardían tan intensamente como su cabello, obligándola a bajar la mirada, pero no pudo esconderse por mucho tiempo ya que Lionel Bianc la sujetó del rostro. Dime que no hablabas bajo los efectos del alcohol, que no es simpatía o un miedo pasajero. ¿De verdad puedo creerlo? Atalante no respondió ni con palabras ni con un asentimiento, sino de una forma mucho más clara de responder. Se levantó de puntillas y simplemente lo besó. Para cuando se separó, Lionel estaba paralizado, con los ojos muy abiertos sin parpadear. Ella evitó su mirada y murmuró entonces: «Solo déjate engañar un poco». E hipnotizado, Lionel se inclinó más cerca para susurrar: Yo también quiero conocerte más a fondo. Te amo, incluso las partes de ti que tú misma no puedes amar. Atalante quiso decirle que ella también sentía lo mismo, pero sus labios capturaron los suyos de nuevo, silenciándola. Ambos entonces se encontraron y separaron repetidamente. Sus respiraciones se mezclaron como si estuvieran convirtiéndose en uno solo. Atalante. Su tono la hizo estremecer. Sé mi esposa. Era una petición redundante, ya que ya estaban casados y estaban en su luna de miel atrasada, pero ella entendió lo que quiso decir, y si asentía ahora, esta noche se convertiría de verdad en su esposa. Su cuerpo aún hormigueaba por el beso, instándola a ceder, a abrazar lo que quisiera, dejarse llevar. Pero, si me tomas, te arrepentirás después. Era una preocupación tardía, pero no podía estar segura de ser siquiera una mujer adecuada para él. Y si las horribles cicatrices aún persistían en lo profundo de su cuerpo, ¿podría siquiera permitirse que él abrazara? Y si cuando el efecto de la poción de amor se desvaneciera, Lionel se diera cuenta de que había abrazado a una mujer sucia y mostraba una expresión de asco. Entonces, sintió los labios de Lionel otra vez. No me arrepentiré de nada y haré todo lo posible para que olvides la palabra arrepentimiento para toda la vida. Solo entonces ambos se fundieron en besos profundos, sus caricias se volvieron más implacables y Atalante sintió como si una marca feroz se grabara en cada lugar donde sus labios rozaban. Culpa y éxtasis, transgresión y honestidad, razón y emoción chocaron en una explosión deslumbrante. ¿Y quién diría que esto pasaría cuando dos villanos se encuentran? Pero al final de ese caótico despliegue de colores yacía un blanco puro que le recordaba a Lionel, y quizás era natural que un villano se enamorara de otro villano. Yo también te amo, Lionel Bianc, y algún día aceptaré mi castigo. Por ahora, solo quería sentir al hombre llenándola sin fin, el calor y el placer distantes inundando sus sentidos. Todo su cuerpo dolía, mientras recuerdos fragmentados de la noche anterior resurgieron en su mente, y sería mentira decir que no fue abrumador, pero todas las demás sensaciones eran, bueno, fue intenso. Apuesto a que tu mente cochambrosa puede imaginárselo después. Y hablando de mentes cochambrosas, la de Atalante se desvió por terrenos lascivos cuando vio todas las marcas que había dejado en Lionel, su marido, o sí, suyo. Y estaba a punto de levantarse de la cama cuando sintió cómo él la atrapaba por detrás. Eres demasiado diligente para tu propio bien. ¿Por qué no lo tomamos con calma? Y ella estaba a punto de responderle cuando alguien llamó a la puerta de la habitación. Y una vez Lionel abrió la puerta, el posadero tartamudeó sonrojado por su aspecto desaliñado. El hombrecito que solo había llegado allí para preguntar si se quedaría una noche más estaba a punto de disculparse cuando una tercera voz se sumó desde atrás. Su Alteza. ¡Oh! Y cuando Paul soltó esa simple frase, el rostro del posadero se llenó de horror. Solo entonces se dio cuenta del aspecto de Lionel. El hombre rubio y amable había desaparecido y en su lugar estaba un hombre llamativamente apuesto con cabello plateado y ojos azules, irradiando un aura innegablemente de nobleza. No había duda de quién era. Era el tirano del norte.
La luna de miel oficial del Gran Duque y la Duquesa concluyó perfectamente como estaba previsto. La gente de Musan se alegró de que los grandes duques visitaran personalmente su aldea, y aunque ese viaje se sintió más como una inspección que unas vacaciones, no se arrepintieron. Habían disfrutado de un viaje de verdad de forma extraoficial. Casi se corre la voz de que los señores de Vian estaban causando contaminación acústica y molestando a los vecinos. Paul hizo un puchero y miró a Atalante con desaprobación, pero ella solo se cruzó de brazos culpándolo a él de regreso, y así, la dinámica entre esos dos estaba de regreso. Bueno, basta de discusiones. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Cuándo piensas dejar exactamente el Gran Ducado? La pregunta se sintió como una caída desde una gran altura. Después de hoy ya no puedo creer que no ames a su Alteza. Como el asistente 341 de Vian, necesito estar seguro de esto. Tenía sentido que Paul sospechara, ya que ninguna pareja que no se amaba compartiría un amor tan apasionado, hasta el punto que incluso molestaron el sueño de los vecinos. Ándale. Y ahora que Atalante había admitido sus propios sentimientos, pues ya no tenía sentido seguir negándolo ante Paul. Tienes razón, me he enamorado del Gran Duque. Y al oír la declaración de Atalante, el rostro de Paul se torció en un torbellino de emociones hasta finalmente exhalar como un globo desinflado. Ya, deja de hacer esa cara y no te preocupes. Que me gusta el Gran Duque no va a impedir que deje el puesto de Gran Duquesa cuando llegue el momento. ¿Qué? Paul, que había estado suspirando frustrado, se quedó paralizado y la miró con expresión rígida. Tal como dijimos, el próximo año renunciaré al cargo de Gran Duquesa. Pues sí, independientemente de la voluntad de Atalante, eso ocurriría una vez que Lionel tomara el antídoto. Eso sí, siempre que ella sobreviviera a su ira, y en realidad no sabía si saldría viva o tendría que huir por su vida. A Atalante solo le quedaban dos tareas: despejar el camino para la fuga de Argo antes de que el antídoto estuviera completo, y amar a Lionel tanto como pudiera en el tiempo que le quedaba. Sí, era un pensamiento egoísta, pero aceptar el castigo que acabaría enfrentando le hacía sentirse extrañamente en paz. Paul, por otro lado, que había estado observando en silencio su expresión algo aliviada, finalmente habló despacio. Su Alteza. Esta era la primera vez que Paul la llamaba Alteza cuando estaban a solas, así que sí, fue una sorpresa muy graciosa. Mira, nunca he aprobado tu pasado ni tu comportamiento y sinceramente sigo sin hacerlo. Eres sospechosa de pies a cabeza y no tienes nada que ver con una gran duquesa tradicional. El ceño de Atalante se frunció a medida que Paul hablaba. ¿Acaso ese cabeza de tazón quería morir? Pero continuó el joven asistente. Su Alteza ha cambiado para mejor por completo desde que te conoció. De hecho, ha encontrado estabilidad, mucho más allá de lo que había tenido antes. Que el Gran Duque Lionel Vian por fin empezara a comportarse como un ser humano es gracias a ti. Evitando su mirada, Paul carraspeó antes de agregar. Yo te lo pido. Por favor, olvida todas las promesas que hiciste antes y quédate como la única gran duquesa de Vian. Y no había ni rastro de engaño o burla en sus palabras. Y sí, era una petición increíblemente tentadora. Permanecer como gran duquesa significaba que podría quedarse al lado de Lionel para siempre, pero Atalante ya había trazado su propia línea. Y Paul, cada vez más ansioso por su silencio, incluso la instó a responder, algo poco habitual en el asistente 341 de Vian. Pero como si percibiera su angustia, la puerta del carruaje se abrió justo a tiempo y naturalmente allí estaba Lionel Vian. Paul, ¿qué haces sentado enfrente de mi esposa? Paul ni siquiera tuvo oportunidad de explicarse antes de que el gran duque lo agarrara del pescuezo como a un pollo y lo arrojara afuera. Observando la escena, los ojos de Atalante brillaron con escepticismo. Y dices que empezó a comportarse como una persona decente por mi culpa. ¿Qué clase de persona estable y razonable agarraría a alguien por el cuello y lo tiraría al suelo de la nada? ¿Así que has abandonado por completo la idea de ser alguien amable, gentil y magnánimo? Preguntó ella con las cejas elevadas. Si quieres, puedo actuar así otra vez, pero estoy seguro de que me querrás incluso cuando sea mi verdadero yo. Quizá tus preferencias hayan cambiado. Lionel admiraba cariñosamente a Atalante, quien le lanzó una mirada aguda pero jamás negó su afirmación, y para desviar el tema, Atalante decidió preguntar por Paul. Ese chico solía quedarse a tu lado como pegamento, pero desapareció después de que su Alteza la princesa llegara. ¿Acaso se tomó unas vacaciones largas o qué? Y a pesar de su irritación, Lionel respondió sinceramente a la pregunta de Atalante, diciéndole que Paul tenía asuntos personales que atender. Paul huyó del reino de Faila al Gran Ducado cuando era joven, así que se siente incómodo con cualquiera relacionado a su tierra natal. Oh,
ahora tenía sentido que Paul desapareciera cada vez que Gianna visitaba la casa adosada. De hecho, Gianna también era de Vale, pero una cosa era evitar a Gianna. Sin embargo, ¿por qué Paul evitaba a Diana? Diana es la persona que está más conectada con el reino de Vale, explicó Lionel. Entonces Atalante recordó que Diana había estado comprometida con el primer príncipe de ese reino, y esa era la razón por la que ella aún no se había casado, porque el primer príncipe de Vale aún seguía desaparecido. Si Paul evita a la princesa, debió ser alguien muy cercano al príncipe antes de huir, y aunque su deducción sonaba razonable, la enigmática sonrisa de Lionel permaneció sin cambios. Creo que ya te di suficientes pistas, por cierto. Pasará un tiempo antes de que el carruaje se detenga. ¿Cómo deberíamos pasar este tiempo a solas? ¿Cómo podía incluso una frase tan simple sonar tan sugestiva? Con el regreso de los duques, el castillo Vian estaba más animado que nunca, pero a diferencia de ellos, Atalante no se sentía muy contenta en esos momentos. La principal razón, Diana. Era innegable que las circunstancias de la princesa eran lamentables. Sin embargo, Atalante la encontraba más inquietante que lamentable, sobre todo porque le molestaba lo cercana que parecía ser a Lionel. Ella claramente conocía a Lionel de sus días como el encantador gran príncipe, y eso la hacía sentir envidia. Ojalá se recupere pronto y regrese al Palacio Imperial. Sí, de vez en cuando surgían esos feos pensamientos, aunque siempre iban de la mano de preocupaciones a los horrores que Diana enfrentaría si regresaba al Palacio Imperial. Al diablo que se joda. Y levantándose de su asiento, Atalante sacó un saco voluminoso y se lo entregó a Edma, quien abrió mucho los ojos cuando vio lo que era. Con esa cantidad de mineral mágico podía crear el antídoto en 2 semanas, exclamó la joven boticaria, pero contrariamente a las expectativas de Edma, la expresión de Atalante se volvió gélida en cuanto la escuchó. Tras un largo y tenso silencio, los labios carmesíes de la gran duquesa finalmente se movieron. No, te daré 1 mes, ni más ni menos. Prepara el antídoto para entonces. Edma la miró confundida, porque bien podría terminar mucho antes. ¿Por qué esperar? Y la única respuesta de Atalante fue: yo también necesito tiempo para prepararme. 1 mes. Todo acabaría dentro de 1 mes. Recientemente, Atalante se había vuelto cada vez más ocupada. Paul se abstuvo de informar a Lionel sobre la excesiva diligencia de la gran duquesa, porque si lo hacía seguramente arremetería contra los pobres sirvientes por no servir adecuadamente a su esposa. Después de todo, Lionel Vian seguía siendo el mismo. Solo fue más minucioso de lo que nadie podría imaginar. Quizás Atalante creía que era muy consciente de la crueldad de Lionel, pero en realidad solo era consciente de una pequeña parte. De hecho, Lionel masacró a todos los caballeros occidentales que marcaron el cuerpo de Atalante y cegó a quienes alguna vez le lanzaron miradas impuras en el salón social, incluidos sus allegados, y aún así mantuvo ocultas todas sus malas acciones que cometió por el bien de su esposa. Que Lionel Vian prestara atención a las opiniones de los demás era inimaginable en el pasado, y eso le trajo algunos recuerdos a Paul. Cuando llegó por primera vez al Gran Ducado de Vian, el rostro juvenil de Lionel mientras decapitaba a criminales empapado en sangre, incluso sonriendo mientras lo hacía. Esa escena había conmocionado profundamente a Paul cuando solicitó asilo, y aunque era una visión escalofriante, Paul había visto una nueva era a través de Lionel, que más bien parecía la encarnación de un demonio. En ese entonces, Paul creía que el imperio, que era atormentado por diversos males, necesitaba un villano absoluto y arrogante, y Lionel Vian era perfecto para cumplir el deseo de Paul. Pensó que por fin lograría pronto su objetivo tan buscado, y entonces, la aparición repentina de Atalante fue un obstáculo ridículo. Paul había esperado que la infame criminal hiciera a Lionel aún más despiadado, pero en vez de eso lo convirtió en un tonto de corazón blando bajo el pretexto del amor. Y al principio Paul estaba tan seguro de ello, pero entonces nadie encajaría mejor en el papel de gran duquesa que tú. Eso le había dicho. ¿Por qué lo hizo? Paul todavía no podía creer que esas palabras hubieran salido de su propia boca. Desear que el obstáculo no se fuera era un sentimiento ridículamente contradictorio. ¿Sería posible que él también se hubiera encariñado con ese par de villanos? Quizás también soy un tonto de corazón blando. Pensó distraídamente justo en el momento en que una voz llegó a su oído. Parece que por fin nos conocemos. Fue realmente difícil encontrarte hasta que comencé
comencé a creer que Vian no poseía un mayordomo. Bloqueando el paso de Paul estaba la frágil princesa Diana, pero los ojos azules que lo miraban hacía que pareciera una persona completamente distinta. Paul puso la sonrisa ensayada de un criado y bajó el torso con algo más de cortesía de lo habitual, pero se vio interrumpido por Diana. Hablas y actúas como un mayordomo de verdad. ¿Por qué no dejas de fingir ya? ¿Tienes idea de todos los problemas que he pasado solo para conocerte? Me temo que no entiendo lo que me está diciendo, Su Alteza. ¿Es así? Pues es una pena. Después de todo, ya han pasado 10 años desde la última vez que vi a mi prometido, Príncipe Felius, dijo Diana agarrando sin dudar el rostro de Paul, cuya expresión se oscureció. Los preparativos para disolver Argo avanzaban sin obstáculos. Atalante había dispersado estratégicamente a sus miembros por todo el continente bajo excusas comerciales y aunque desconcertados, todos obedecieron sin cuestionar. Solo Mia permaneció a su lado, y una vez que se estableciera el hospital, Atalante planeaba enviarla al reino de Fey, donde al no ser muy conocida podría trabajar como médico y vivir una vida tranquila. Así, desplegados en la frontera, Atalante había hecho todo lo que estaba en sus manos para protegerlos. Y horas más tarde, Atalante, Diana y Edmar se reunieron a tomar el té en el jardín del castillo, y a medida que hablaban, Atalante dejó atrás sus celos y solo sintió compasión por Diana, quien había sido marcada por la soledad y los abusos de su propia familia. Así que, impulsivamente la invitó a quedarse más tiempo en el Gran Ducado, movida tanto por la empatía como por el deseo de retrasar el momento de entregar el antídoto a Lionel. Sin embargo, Diana escondía preocupaciones más profundas y aunque aseguró que ya había pedido ayuda a alguien más, Atalante percibió que no estaba diciendo toda la verdad. Fue justo en ese entonces que la reunión fue interrumpida cuando Lionel apareció para llevarse a su esposa ignorando por completo a la princesa. Pero antes de irse, Atalante insistió en que Diana reconsiderara su propuesta. La princesa aceptó hablar del tema en privado, dejando entrever que sus asuntos eran más serios de los que aparentaba. ¿Cómo se deja una prueba de amor? A veces con recuerdos preciados, palabras susurradas al oído, o gestos tan simples que solo cobran sentido con el tiempo. Otras veces quedan grabadas en páginas, lienzos y pequeñas reliquias que uno decide preservar para siempre. Tal vez por eso Atalante soportó la tortura de posar durante horas para aquel retrato. Incluso se atrevió a pedirle al pintor una segunda versión, un retrato pequeño, íntimo, donde ellos dos aparecieran siendo simplemente ellos. Uno que pudiera llevar consigo a cualquier lugar. Y poco después de completar el retrato especial de Atalante y Lionel, la gran duquesa invitó a Diana, que en esos momentos admiraba el retrato de los duques de Viang, y cualquiera que lo viera podría ver lo profundamente enamorados que estaban. La familiaridad con la que la princesa hablaba hizo sentir incómoda a Atalante, por lo que Diana decidió cambiar de tema con suavidad. Sin embargo, sus ojos zafiro brillando con picardía extrañamente le recordaron a la mirada de Lionel. Agradezco que Su Alteza la gran duquesa me trate sin prejuicios, dijo entonces Diana. Mi niñera solía decirme algo cuando era pequeña. Algún día todo irá bien. Solo aguanta un poco más. Atalante podía imaginar fácilmente por qué la niñera de Diana podría haber dicho eso. Después de todo, aparte de la emperatriz, se rumoreaba que el emperador Kaiser había tenido un amante, pero técnicamente fue la emperatriz Leonora quien había sido su segunda mujer. La prueba residía en el hijo ilegítimo nacido antes que Amphion. Y herida por orgullo y autoridad, la emperatriz Leonor contrató asesinos para matar a la amante de su marido, solo para perder la vida a manos del humilde hijo de la amante a la que despreciaba, el príncipe ilegítimo. Se dijo que, a pesar de su humilde estatus, el príncipe ilegítimo había sido un poderoso aspirante al trono. Sin embargo, tras ser condenado por el asesinato de un miembro de la familia imperial, fue ejecutado. Esto no marcó el fin de la tragedia, simplemente fue su comienzo, y devastado por la pérdida de su amada y de su hijo, el emperador se volvió cada vez más violento mientras Amphion, el hijo de la emperatriz, se sumergía en una vida de desenfreno alimentada por el odio hacia su padre. Atrapada en el fuego cruzado, Diana sufrió negligencia y abusos y fue indudablemente una víctima más. Como solía decir mi niñera, creía que si aguantaba mis circunstancias cambiarían algún día, pero mientras yo fui débil, demasiadas personas se convirtieron en víctimas de la crueldad de mi padre y mi hermano, pero por mucho que aguantara nada cambió, así que decidí cambiarlo todo yo misma, dijo Diana, y Atalante no se atrevió a expresar su genuina curiosidad, porque para ella Diana no era más que una princesa sin poder, sin aliados, riqueza, ni habilidades, pero como si leyera sus pensamientos, Diana soltó una risa amarga y débil. Tienes razón, no tengo poder
poder, pero hay algo que he aprendido desde que era una niña, a usar el poder de los demás. El ceño de Atalante se frunció. ¿Diana no estaba insinuando traición con eso? Y la respuesta fue bastante obvia. Quiero que seas mi aliada, Gran Duquesa, o mejor dicho, Atalante. Quiero que cambiemos este imperio juntas. Por un instante fugaz, Atalante creyó ver reflejada en sus ojos claros la nación con la que Diana soñaba. Y no parecía una mera ilusión. Un país donde las guerras cesan y prevalece la convivencia. Un país donde nadie pase hambre. Un país donde los plebeyos puedan recibir educación. Un país donde los nobles dejan de participar en conflictos sin sentido. Sonaba como un sueño increíblemente idealista, pero Atalante sintió una oleada desconocida de esperanza crecer dentro de ella. Por supuesto, no te pido ayuda sin ofrecerte algo a cambio. Si te conviertes en mi aliada, recompensaré tu servicio y te diré lo que más quieres saber. Por ejemplo, el pasado oculto de Lionel Viang. Atalante no pudo refutarla y levantándose, Diana sonrió suavemente. No tienes que responder de inmediato, solo piénsalo bien. Todo lo que dije hoy fue sincero, lo juro. En nombre de Tesalia. Esa fue la tercera vez que Atalante oía a alguien jurar en nombre de Tesalia. No pasó mucho tiempo antes de que el carruaje que transportaba al grupo de la princesa se marchara, y ese día también marcó la partida de Paolo y Edma, quien finalmente le entregó a Atalante el antídoto dentro del tiempo que se había establecido. No obstante, fue bastante extraño despedirse de ellos con un hasta luego, y como si pudiera leerle la mente, el brazo de Lionel se posó suavemente sobre sus hombros justo cuando sintió un ligero escalofrío. Pareces un poco melancólica. Atalante fijó su mirada en él y habló despacio. Pues seré más feliz cuando deje de cometer malas acciones. Sí, fue una frase inexplicable para Lionel, pero Atalante simplemente sonrió a su desconcertado marido. Era momento de despertar de aquel sueño. Al llegar al Palacio Imperial tarde por la noche, Diana fue llamada inmediatamente por el emperador. Fue un gesto insensible, de no mostrar una mínima preocupación por el cansancio de su hija tras el largo viaje. Sin embargo, Diana no se sintió ni un poco decepcionada. Después de todo, la decepción solo llega cuando hay expectativas. He oído que trajiste a alguien del ducado de Viang. Comenzó su padre, y en efecto así había sido, pero con suerte Kaiser no parecía interesado en la persona que había llegado con ella. Y poco después, Diana salió del salón de audiencias para encontrarse con Paolo, mejor dicho, con el príncipe Felius. No puedo creer que ese hombre casi se convirtió en mi suegro, murmuró el primer príncipe mientras Diana le lanzaba una mirada simbólica. Pues ahora imagínate que ese hombre sea tu padre. Refutó ella mordazmente y los labios de Felius se curvaron en una sonrisa irónica. Era increíble que esa chica frente a él fuera la misma que temblaba ante la mirada del emperador, aunque no debería de sorprenderse tanto. Él mismo pensaba que lo había hecho bien como sirviente, lo suficiente como para olvidar su estatus de príncipe real y la única forma de escapar de un círculo vicioso. Hacía años, Felius había escapado de Feil. Había tramado su propio secuestro y huyó a Viang donde pidió asilo, conformándose con servir a Lionel como su mayordomo. Por supuesto, Lionel fue despiadado, pero a pesar de eso, nunca le puso peros cuando le dijo que regresaría a Feil con Diana, quien ahora era su aliada. Mientras tanto, Atalante entró en la habitación compartida con una clara decisión, pero antes de responder a la propuesta de Diana, debía cumplir con algo mucho más importante. Sin embargo, al entrar, vio a Lionel con su cabello plateado brillando bajo la luz como en su noche de bodas. Lionel se giró de inmediato llamándola con tal ternura que podía derretir a cualquiera. Y quizás meses atrás ella le habría arrugado la cara, pero hoy no fue así. En vez de eso, se inclinó ligeramente, facilitándole el acceso a sus labios. Esto era lo que Atalante siempre había soñado. Alguien que la llamara, la abrazara cuando ella se acercara, alguien como Lionel Viang. Ya no tenía remordimientos. Fue un final excesivamente feliz para el destino de una villana, y cuando terminó su largo beso, ambos se encontraron naturalmente en la cama. Leo, ¿recuerdas la apuesta que hicimos antes? Dijiste que si no me enamoraba de ti después de un año, me concederías un deseo, y si lograba amarte, te concedería un deseo. Ver su rostro sorprendido le hizo sentir ganas de llorar, pero tras dudar varias veces, Atalante finalmente habló con una sonrisa aliviada. Yo
he perdido. Te amo, Lionel Viang. Por primera vez Atalante expresó sus verdaderos sentimientos y el peso que oprimía su pecho pareció desaparecer. Lionel por su parte se olvidó de respirar, mirándola en silencio atónito antes de que su rostro se iluminara de alegría. ¿De verdad me quieres? Ella asintió y con cada palabra de amor que pronunciaba, el mundo parecía diferente, y a juzgar por su reacción, lo mismo ocurría con Lionel. Incluso sus gestos inusualmente necesitados resultaban entrañables. Y abrumada por ese afecto, Atalante olvidó momentáneamente su situación y se sintió tentada de rendirse por completo ante el amor de Lionel, pero ya había decidido dejar de hacer el mal. Sin embargo, al darse cuenta de las lágrimas de Atalante, Lionel la sostuvo suavemente con una expresión llena de preocupación, y decidida a armar de valor su corazón debilitado, Atalante se apartó y habló con un susurro apenas audible. Lionel, tú en realidad no me quieres de verdad. Y solo así, la expresión de Lionel se volvió fría y cortante, pero Atalante siguió adelante. Leo, quiero decir, Gran Duque de Viang, lo que sientes por mí en realidad es por culpa de una droga. Lionel no respondió a las palabras de Atalante, quien esperaba que se enfadara, que le dijera que dejara de decir semejantes tonterías, pero en cambio él solo la miró con una profundidad insondable en los ojos. La noche en que te conocí, la noche en que debía matarte, bebiste una poción de amor, una miserable poción que te hizo enamorarte ciegamente de la primera persona que viste. Atalante forzó las comisuras de sus labios en una sonrisa cruel, una expresión digna de un villano. ¿Solo crees que me quieres por esa poción? Te he engañado todo este tiempo, te utilicé para satisfacer mi propia codicia, tomé todo lo que quise y me aseguré de que los miembros de Argo estuvieran a salvo. Los ojos de Lionel ardían de rabia genuina. Esa mirada, esa voz, Lionel nunca se los había mostrado desde el día en que bebió la poción, y la realización de que estaba a punto de perder a la persona que amaba para siempre la golpeó de nuevo. Sin embargo, Atalante no se detuvo y pronto sacó el antídoto. Bebe esto y no me perdones. Todo lo que sientes hacia mí, todo es por la poción de amor. No estás en tu sano juicio. No es verdad. Sí lo es. Te engañé, te utilicé, y aún así terminé enamorándome de ti sin siquiera saber cuál era mi lugar. Pasaré el resto de mi vida expiando todo eso, y si cuando recuperes la razón decides matarme, lo aceptaré. Atalante soltó una risa hueca mientras levantaba el dobladillo de su vestido y revelaba el revólver que siempre llevaba con ella, pero Lionel lo apartó violentamente. Está claro que estás agotada. Será mejor que te deje descansar sola. Lionel se apartó de ella con prisa, pero Atalante no podía dejarlo irse de ese modo, así que se llevó el frasco de antídoto a sus labios y bebió. Bloqueando su paso antes de que pudiera reaccionar, Atalante presionó sus labios contra los de Lionel. Edma había dicho que incluso beber la mitad del frasco sería suficiente para contrarrestar la poción de amor. Lionel intentó escupirlo, pero el beso profundo que siguió lo hizo imposible. Cuando por fin se apartó, habiendo disfrutado egoístamente de un último momento con él, Lionel la miró con el rostro lleno de incredulidad. Atalante, ¿qué demonios? Lo siento y te quiero. Sé que ya no creerás nada de lo que diga, pero este sentimiento, esto por sí solo es real. Al oír esas palabras, los ojos de Lionel se enrojecieron, pero a diferencia de cuando consumió la poción de amor por primera vez, Lionel no perdió el conocimiento. Solo parpadeó unas pocas veces despacio como mareado y pronto su mirada color cielo volvió a enfocarse. Ella lo llamó con cautela, pero Lionel no contestó. Por mucho que no quisiera aceptarlo, el antídoto probablemente estaba haciendo efecto, porque él ya no la miraba con amor. Las únicas emociones reflejadas en esos hermosos iris eran un profundo desagrado y aburrimiento, y no pasó mucho antes de que su mirada bajara hacia el revólver que brillaba en la cama. Sin dudarlo, él lo recogió y lo examinó brevemente. Atalante solo pudo observar conteniendo la respiración. Atalante. Al oír su nombre en su voz, ella se estremeció, pero no era el tono suave que la había llamado antes. ¿Esto es tuyo? Su voz estaba ronca mientras agitaba la pistola en la mano suavemente. Ella tragó saliva con sequedad, dudando antes de asentir lentamente. Ya veo. Por un instante fugaz, casi le devolvió la sonrisa. Luego vino el clic del gatillo, el barril brillante giró mientras la pistola se dirigía en su dirección. Solo entonces, Atalante lo entendió. Lionel ya no la amaba. Soltando un suspiro resignado, ella sostuvo su penetrante mirada gélida. Hazlo, dispara. Moriría voluntariamente si fuera por tu mano, mi amado Lionel. E imitando su forma habitual de hablar, Atalante sonrió, y con eso, un disparo ensordecedor resonó por todo el Gran Ducado. Uy, se puso malo. No lo voy a negar, sí me gustó. Los maté a todos. Ay, bueno, carajo.
Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.